En esta sección vamos a continuar con esta serie de ejercicios para ilustrar lo que es una integral definida. Recuerden que estamos haciendo la interpretación geométrica y la estamos comparando ya con su forma analítica utilizando las reglas de las integrales. En este caso, nuevamente vamos a hacer esta aproximación. Tenemos aquí x y f de x aquí en nuestro sistema. Tenemos aquí nuestra curva y vamos a evaluarlo desde un punto A hasta un punto B. Vamos a tomar entonces esta sección y vamos a estimarlo esto como el área bajo la curva entre mi función f y mi eje x que tenemos acá en este intervalo desde A hasta B. Entonces aquí recuerden que ya estamos teniendo formas muy complejas. Vamos a aproximar esto a formas geométricas sencillas como triángulos y rectángulos, teniendo en cuenta que el área real va a ser diferente a esto que estamos estimando por esta curvatura que no se considera en las fórmulas de triángulos y rectángulos. Entonces recuerden que estamos utilizando el teorema fundamental del cálculo para hacer nuestras integrales primero de forma indefinida y después darles un límite ya para poder tener esto como una integral definida. Entonces vamos a continuar con un quinto ejemplo. Tenemos este caso donde nuestra función que vamos a interpretar, donde vamos a obtener nuestra integral, va a ser esta expresión que tenemos aquí adentro y lo vamos a ver primero como el área bajo la curva. Recuerden que vamos a ver primero la interpretación geométrica y nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces vamos a tomar nuestra expresión, vamos a ponerla de esta forma y vamos a graficar. Entonces vamos a tener esta expresión, vamos a tener 6 dividido entre x menos 4 dividido entre x al cuadrado y después más 10 dividido entre x al cubo de esta forma. Entonces aquí lo voy a poner de otro color, voy a ponerlo aquí de esta forma azul, esta línea, y ya tenemos aquí nuestra expresión de esta forma. Esa es la gráfica que nos genera. Después recuerden que para trabajarlo de esta manera, voy a poner así de este color, y para poner nuestra sección que queremos evaluar, voy a darle esta nomenclatura. Voy a iluminar esta siguiente sección, voy a desde 0 recuerden 0 es el valor de la función que va a tomar, menor o igual a y menor o igual a la función de x. Aquí lo voy a llamar función de x, voy a ponerlo aquí de esta forma, voy a llamarlo función que depende de x, esto va a ser igual a esto y lo voy a poner menor a esta función, o sea hasta que tope. Eso es lo que quiere decir esta nomenclatura que estoy poniendo, función que depende de x, de esta forma. Entonces ya está iluminado esto, pero yo solamente quiero el intervalo desde 3 hasta 12. Entonces eso es lo que voy a cambiar, voy a ponerlo aquí de otro color, voy a ponerlo en azul y vamos a ponerlo de esta forma. Ahora para poner el intervalo que me interesa, vamos a poner esto siguiente, se pone entre llaves, vamos a poner desde 3 hasta 12 entonces. Entonces va a ser desde 3, menor o incluso igual a x y a 12. Tenemos aquí esta forma, vamos a ponerlo así a 12. Entonces esos son los intervalos. Si se fijan tenemos que escalar un poco nuestra gráfica para poderlo verlo bien. Entonces vamos a escalarlo de esta forma. Vamos a mover los ejes. Aquí estoy desplazando los dedos sobre los ejes solamente para hacer la escala que a mí me interesa. Entonces ya tenemos aquí nuestra aproximación. Nuevamente aquí podemos hacer una estimación como si esto fuera un conjunto de triángulos y rectángulos. Vamos a verlo de esta forma, lo voy a ampliar lo más que se pueda para poderlo verlo bien. Y vamos a ver entonces ahora mi nuevo intervalo. Entonces ahora vamos a ir desde 3 hasta 12 y voy a tomar esto como referencia. Recuerden que el eje Y es la altura de estas figuras geométricas que voy a ir aproximando. Entonces esta va a ser mi estimación y vamos a hacer ahora primero la aproximación geométrica. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a aproximar esto a una composición de un rectángulo y un triángulo de esta forma. Entonces aquí lo voy a poner, vamos a poner estas líneas y esta primera sección, esta primera interfase va a ser lo que voy a ponerle como el área 1. No necesariamente tiene que ser en este orden, pero pues bueno, ya tenemos aquí nuestra primera interfase y de aquí para acá arriba
va a ser ahora mi segunda interfase, va a ser ahora esto una aproximación a un triángulo nuevamente, y vamos a llamar a esto que está aquí arriba área 2. Esto pues bueno, ya es a cuestión de cada persona, criterio de cada uno, cómo lo podemos llamar en este sentido. Entonces esto va a ser el área, vamos a ponerle área 2, y esto de acá abajo va a ser el área 1. Entonces aquí tenemos el área 1. Noten aquí que el área real, lo que tenemos allá atrás en azul que está debajo de la curva roja, el área final va a ser mucho menor a lo que yo estoy estimando con estas aproximaciones. Entonces aquí vamos a poner el área total, va a ser igual a la suma de estas dos interfaces, va a ser aproximadamente igual. Esto vamos a ponerlo de esta forma, va a ser aproximadamente igual a ese rectángulo más este triángulo que tenemos en esta parte. Entonces vamos a comenzar con el área 1. Recuerden, la fórmula para el rectángulo es base por altura en este caso. La base vamos a tener que va desde 3, aquí vale 3, y llega hasta 12. Entonces va a ser de 3 a 12, hacemos la resta. La base mide 9 unidades. Esta parte de aquí mide 9 unidades. Después la altura es en el eje Y hasta este punto. Va a ser desde 0 hasta 0.478. Entonces vamos a ponerlo aquí como nos lo da la gráfica. 0.478. Recuerden que esta altura es meter el valor de 12. Aquí el valor de 12 a la función que tenemos acá arriba. Si nosotros lo hacemos, vamos a poder tener este valor, de ahí sale ese punto 478, lo podemos verificar. Aquí vamos a poner aquí 6 entre 12 menos 4 dividido entre 12, esto va al cuadrado. Recuerden que estoy metiendo este valor a la función, para eso obtengo este valor, más 10 dividido entre 12 elevado al cubo. Vean que de ahí viene esa altura. Recuerden que esto es evaluar esta expresión, y de ahí viene esta altura para este rectángulo. Entonces el área 1 lo que hace el graficador es que toma todos estos puntos y ya nos hace estas cuentas de esta forma. Entonces ahora ya tenemos nuestros puntos, nuestra dimensión de nuestro rectángulo. Entonces vamos a ponerlo de esta forma. Ahora voy a multiplicar 9 por 0.478. Y aquí ya tenemos entonces el área 1 va a ser 4.302. Esa va a ser el área 1. El área 2 va a ser ese triángulo. Ahora vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a poner el triángulo que estoy aproximando, desde luego, recuérdenlo. Entonces el área 2 va a ser de la siguiente forma. El área 2, vamos a tener aquí lo siguiente, el área 2, esto va a ser base por altura sobre 2, es un triángulo ahora. Entonces ahora la base sigue siendo 9, esos son 9 unidades, recuerden que comparten esta misma base, sigue siendo la misma distancia de aquí para acá. Y ahora la altura va a ser en el eje Y, va a ser desde punto 478 hasta 1.925, lo voy a poner con 3 decimales. Entonces aquí esta altura lo voy a poner de esta forma, dividido entre 2, vamos a ponerlo así. Entonces aquí tenemos 1.925, y ahora le tengo que restar este pedazo, porque recuerden que es desde aquí hasta acá. Entonces ahora le tengo que restar esta sección que tenemos acá, menos, voy a ponerle 0.478, y la altura entonces nos queda de 1.447. Entonces el área 2 va a ser igual a lo siguiente. Ya nada más tenemos que hacer esta operación. Tenemos aquí entonces, voy a ponerlo así tal cual, vamos a ponerlo de esta forma, 9 multiplicado por 1.447 dividido entre 2. Entonces ya tenemos aquí nuestra dimensión, y finalmente nuestra área aproximada para el rectángulo, para este triángulo, va a ser de 6.511. Vamos a dejarlo de esta forma. Entonces ahora nuestra aproximación para este sistema ya nada más es la suma de estos dos. Entonces es 4.302 más 6.511. Entonces ya tenemos esto, y mi área aproximada
es esta cantidad, 10.813. Entonces son 10.813 unidades cuadráticas. Noten entonces que el área que voy a calcular con mi integral va a ser mucho menor, porque recuerden que voy a quitarle toda esta sección. Aquí cuando yo hago la integral, ahora sí ya tomo la contribución del área que está debajo de mi línea roja por completo, contemplando incluso la curvatura. Vamos a ver qué tan bueno fue esta aproximación. Vamos a contrastarlo con el cálculo real. Entonces vamos a hacer la integral. Esto es lo siguiente, es la integral de 3 a 12. Voy a reescribir la función para que sea más sencillo ver. 6x a la menos 1 menos 4x a la menos 2 más 10x a la menos 3 de x. Entonces recuerden que aquí voy a utilizar la regla de la potencia, que es la siguiente. Voy a ponerlo de esta forma. Recuerden la regla de la potencia, la integral de x a la n de x. Esto es igual a x a la n más 1 dividido entre n más 1 más una constante. Entonces recuerden que esto se vale para todo n excepto cuando n es igual a menos 1. Cuando tenemos que n es igual a menos 1, la integral me queda de la siguiente forma. La integral queda logaritmo natural de x más una constante. Entonces son esos dos casos los que vamos a considerar. Entonces ahí arriba vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener entonces esta integral. La primera parte es la excepción, es lo que tenemos como el logaritmo natural. Entonces aquí me va a quedar 6 veces logaritmo natural de x de esta forma. Después la siguiente parte va a quedarnos de la siguiente forma. Va a quedarnos menos 4x a la, aquí tenemos menos 2 más 1, entonces me va a quedar a la menos 1 dividido entre menos 1. También tenemos que hacer esto. Ahora sí estoy utilizando esta regla de la potencia. Después vamos a ver el último término. Va a quedarnos entonces aquí más 10x. Ahora se le suma 1. Me queda a la menos 2 dividido entre menos 2. Entonces esto va a ser de 3 a 12. Vamos a poner entonces ahora el resultado. Ya acomodando esto nos queda de la siguiente forma. Me queda 6 veces logaritmo natural queda aquí 4 positivo. Aquí vamos a poner entonces logaritmo natural de x más 4x a la menos 1, y después aquí me queda menos, recuerden aquí por los signos que tenemos, queda por eso negativo, en el otro quedó menos entre menos, eso por eso se hace positivo. Entonces aquí queda 10 entre 2, queda 5x a la menos 2, de esta forma. Esto va a ser de 3 a 12. Entonces esto lo podemos dejar de esta forma, o lo puedo poner con sus exponentes hacia abajo y quedaría positivo. Es exactamente lo mismo, como lo vamos a ver ahorita en la calculadora. Entonces vamos a hacer ahora la evaluación. Recuerden que primero vamos a tener que evaluar la parte superior. Vamos a meter primero este 12 y la expresión quedaría de la siguiente forma. Me quedaría 6 veces logaritmo natural de 12. Luego queda más 4 multiplicado por 12 elevado a la menos 1. Y después menos 5 por 12 elevado a la menos 2. Ese sería el término superior. Recuerden que primero se hace el límite superior y después se resta el límite inferior. Vamos a ponerlo aquí menos, todo lo mismo otra vez, pero ahora con 3. 6 veces logaritmo natural de 3 más 4 por 3 elevado a la menos 1, menos 5 por 3 elevado a la menos 2, y cierro aquí este corchete. Entonces ahora vamos a hacer la evaluación. Lo que voy a hacer ahora en la calculadora es que voy a hacer toda la operación en una sola parte. A esto le voy a llamar b por el límite superior, y a esto le voy a llamar a por el límite inferior. Entonces vamos a verlo esto en la calculadora. Vamos a tener entonces lo siguiente. Aquí vamos a poner entonces, lo voy a definir. Voy a poner entonces b va a ser igual a todo eso que está ahí en azul. Entonces vamos a poner 6 veces logaritmo natural. Entonces recuerden, esto es logaritmo natural de 12 de esta forma, y luego más 4, y luego voy a poner aquí, abro paréntesis, 12 elevado a la menos 1, que lo pueden poner dividido entre 12, es exactamente lo mismo. Aquí lo voy a poner de esta forma para hacerlo más compacto, así a la menos 1. Después menos 5, abro paréntesis, 12 elevado a la menos 2. Entonces aquí vamos a poner menos 2 de esta forma. Entonces aquí ya nos da lo que va a ser el primero, el límite superior.
Ahora voy a llamar b, va a ser esta expresión que tengo aquí en verde, ahora va a ser esta a. Entonces a va a ser igual a lo mismo, entonces aquí ponemos 6 veces el logaritmo natural de 3, aquí voy a ponerlo como 3, de esta forma, 3, y después vamos a poner más 4, abro paréntesis, 3 elevado a la menos 1, y después voy a concluir esto con menos 5, abro paréntesis, 3 elevado a la menos 2. Entonces aquí vamos a cerrarlo y lo elevamos a la menos 2, que sería lo mismo que escribirlo como al cuadrado debajo dividiendo. Entonces esto, si ustedes lo quieren escribir de otra forma, lo pueden poner de esta manera, sería 6 logaritmo natural de 3 más 4 entre 3 menos 5 entre 3 al cuadrado, así de esta forma, 3 al cuadrado. Si lo quieren ver, lo pueden poner aquí en la calculadora de esta forma. Vamos a escribirlo de esta forma alternativa que está como está aquí en rojo. 6 veces logaritmo natural de 3. Estoy haciendo esto para que lo vean que se puede hacer de dos formas diferentes. Si a ustedes no les gusta esto de los exponentes negativos, más 4 dividido entre 3 y después menos 5 dividido entre 3 al cuadrado, que es 9. Entonces, si se fijan, da exactamente lo mismo. Entonces ya pueden ustedes escoger cuál es la nomenclatura que a ustedes les guste. Entonces, ya quitando esta expresión, ahora lo que voy a hacer nada más es la resta de b menos a. Entonces b, recuerden que fue esto de azul que nos dio 15.20, lo de verde nos dio 7.36 y nada más tengo que hacer la resta para poder ya hacer mi cuenta. Ya la calculadora sabe quién es b y quién es a. Entonces aquí voy a restar b menos a. Entonces aquí lo pongo de esta forma y ya pongo aquí esta a, y el área final, el área real en este caso, me va a quedar de la siguiente forma. El área real va a ser igual a 7.83. Entonces esta ya va a ser mi resultado final, que voy a reportar como el área debajo de la curva entre 3 y 12. Recuerden que lo que nos había dado en la aproximación geométrica fue de 10.81, como lo vimos acá arriba, pero recuerden que esa era una aproximación. Entonces el área que nosotros tenemos es esta que tenemos acá. Esta va a ser el área que tenemos debajo de esta línea roja y es esta sección que está en azul. El área que habíamos estimado como un triángulo y un rectángulo es esta que tenemos acá. Era de 10.81. Recuerden que eso era tomando en cuenta que no estábamos pensando en la curvatura que tenía esta parte de aquí. El triángulo y el rectángulo que habíamos puesto en la primera sección era de esta forma y estábamos calculando un poco más de sección. Estábamos calculando esto de forma adicional. De forma también complementaria pudiéramos calcular el área de esta sección, que sería nada más la resta del área que habíamos estimado como un triángulo y un rectángulo, y le restamos esto que había sido el área real. Entonces, ya para concluir este caso, tenemos que nuestro resultado es de 7.83. Ese es el área debajo de la curva en esta sección que tenemos acá, desde 3 hasta 12. Vamos a ver un ejercicio 6 ya para concluir el día de hoy. Vamos a hacer nuevamente esta expresión, vamos a graficar esta parte de aquí para poder hacer primero nuestra aproximación geométrica y después vamos a ver ya el cálculo real con nuestro integral. Entonces vamos a ver ahora nuestra expresión, vamos a graficarlo de esta forma. Voy a modificar lo que habíamos visto en el ejercicio anterior. Aquí nada más lo que voy a hacer es que voy a meter esta información. Aquí ya nada más modifico, voy a poner aquí 4 dividido entre x, aquí 4 dividido entre x, luego este es más, vamos a poner aquí más 3 dividido entre x al cuadrado, vamos a ponerlo de esta forma, es muy parecido. Entonces este último ejercicio queda de esta forma, más 5, aquí esto va a ser 5 dividido entre x al cubo. Ahora nuestros límites va a ser desde 3 hasta 9, entonces eso lo voy a dibujar acá para cambiar nuestra área que está aquí en azul. Entonces aquí va a ser de 3 a 9. Entonces ahora ya tenemos esta parte de aquí. Ya viendo esta expresión, vamos a tener ahora mi gráfica de esta forma y va a quedarnos de la siguiente manera. Ya nada más para poder tener nuestro sistema de esta forma, lo voy a poner así de esta forma. Ya nada más marco los puntos para que me dé las alturas
y ya voy a poder obtener mi aproximación geométrica. Entonces vamos a tomar esto y vamos a aproximar esto a un triángulo y a un rectángulo nuevamente. Vamos a partir esto nuevamente en nuestra sección, en nuestra aproximación. Voy a ponerlo esto como si fueran dos superficies, dos áreas. Vamos a poner esto de aquí hasta acá y vamos a comenzar de esta forma, y esto lo voy a poner mi área 1. Entonces esto va a ser el área 1 que voy a estimar de esta forma. Va a ser, recuerden, este primer rectángulo que vamos a poder poner de esta manera. Entonces aquí nada más completo para que lo vean bien. Vamos a ponerlo de esta forma, y aquí ya voy a tener mi primer sistema. Vamos a tener aquí nuestra área 1 que va de esta forma, y nuestro segundo sistema lo voy a poner ya con otro color. Voy a ponerlo así, va a ser desde aquí hasta acá. Este va a ser un triángulo que voy a estimar de esta forma. Entonces ahora este triángulo va a ser esta nueva figura que tenemos aquí. Recuerden entonces que, como podemos darnos cuenta, aquí vemos que nuestra área aproximada va a ser más grande que el área real. El área real es una superficie más pequeña que está debajo de la línea roja. Aquí recuerden que esta área 2 es un triángulo que tiene mucha área. Toda esta sección la tiene de más. Entonces nada más hay que tener en cuenta esta aproximación. Entonces vamos a empezar por el área 1, que va a ser mi primer sistema. Recuerden, el área aproximada va a ser aproximadamente igual a el área del rectángulo más el área del triángulo. Entonces el área 1, que estoy llamando este primer rectángulo, va a ser nuevamente base por altura. La base, recuerden, va a ser desde 3, aquí esto vale 3, y va a ser hasta 9. Entonces de 3 a 9 estos son 6 unidades. De aquí hasta acá vale 6 unidades. Esa es la base de mi rectángulo. Entonces aquí son 6 unidades. La altura es el eje Y, recuerden, que es este número que tenemos acá, este punto 48. Entonces esta es la altura desde aquí hasta acá. Tenemos que esto es 0.48. Lo vamos a dejar de esta forma. Entonces ya ese es el primer sistema, y lo vamos a tener entonces de esta forma. Vamos a empezar por hacer esta multiplicación. 6 por 0.48. Entonces nuestra primera área va a quedar de esta forma. Va a quedar 2.88 unidades cuadráticas. Ese es mi rectángulo. Ahora vamos a calcular el triángulo. Recuerden aquí la fórmula para el área 2. Es el triángulo, es base por altura sobre 2. La base sigue siendo 6 unidades. Recuerden, comparte la base con esta parte de aquí, si es el mismo intervalo. Pero ahora la altura es este 1.85 menos este pedacito que tenemos acá. Tenemos que restarle esto, que de aquí hasta acá era 0.48. Esa es la altura de aquí, y eso es lo que nos va a dar la altura que tenemos en esta parte de aquí, la altura de este triángulo que estamos viendo. Entonces vamos a calcular esta altura, es 1.852, y a eso le voy a restar la altura de mi rectángulo, que es 0.488. Entonces esa es la altura de mi triángulo. Entonces ahora esto va a ser 1.364. Eso lo vamos a poner de esta forma y voy a dividir entre 2. Entonces es la base, que es esta parte de aquí. Lo voy a poner así de esta forma. Va a ser 6 multiplicado por 1.364 y dividimos entre 2. Entonces ahora el área 2 va a ser igual a 4.092. Eso es lo que tenemos como el área 2. Entonces el área aproximada, vamos a tener la suma de estas dos interfaces, el área 1 más el área 2. Vamos a tener que esto es 2.88 más 4.092. Eso es lo que tenemos, y mi área aproximada va a ser de 6.97 unidades cuadráticas. Eso es lo que nos da nuestra aproximación con este sistema, como lo vemos de esta forma. Vamos a hacer ahora la integral para ver el área real. Recuerden que el área real, como estamos viendo aquí en el dibujo, va a ser menor que esta área aproximada, que estoy pensando como si fuera un triángulo y un rectángulo. Entonces vamos a ver ahora nuestra integral. Entonces esto nos queda de la siguiente forma. Va a ser la integral de 3 a 9 de 4x a la menos 1 más 3x a la menos 2
más 5x a la menos 3 de x. Entonces ahora el resultado, ya recuerden que estoy utilizando la regla de la potencia, donde el primer caso es la excepción, donde eso nos queda el logaritmo. Entonces va a ser 4 veces logaritmo natural de x, nos queda más 3x a la menos 1. Recuerden, se le suma 1 a este exponente que tenemos acá y se divide entre esa misma cantidad, menos 1. Después nos queda más 5x a la menos 2. Recuerden, ahora es menos 3 más 1, queda menos 2 y dividimos entre ese mismo número de esta forma. Esto va a ser desde 3 hasta 9. Ahora lo que podemos hacer es que podemos simplificarlo y nos queda de la siguiente forma. Me queda 4 veces logaritmo natural de x menos 3x a la menos 1. En este caso lo voy a dejar ahora de forma alternativa, lo voy a poner ahora abajo. Es una forma de escribirlo. Recuerden, en el caso anterior dejé el exponente negativo, se puede poner de esta forma. Y después menos 5 dividido entre 2x al cuadrado. Nuevamente aquí lo que hice fue, recuerden, puse los signos de esta forma, menos por más por menos y más por menos, por eso queda menos y menos. Y aquí el exponente lo puse hacia abajo con ese 2. Entonces ahora esa es la expresión que voy a calcular para que lo vean de una forma alternativa como lo hice en el caso anterior. Entonces esto va a ser de 3 a 9. Entonces ahora lo que voy a hacer es que vamos a sustituir primero el límite superior y después el límite inferior. Lo voy a escribir para que ustedes vean cómo va a quedar nuestra expresión si ustedes lo quieren meter a la calculadora. Va a ser 4 veces el logaritmo natural de 9, recuerden, primero estoy metiendo el límite superior, menos 3 novenos, esto me va a quedar un tercio, menos 5 dividido entre 2 por 9 al cuadrado. Eso es lo que nos va a quedar el límite superior. El límite inferior lo voy a poner así con verde. Vamos a meterlo todo igual a esta misma expresión de esta forma. Y me queda 4 veces logaritmo natural de 3 menos 3 dividido entre 3. Esto va a ser un 1 desde luego. Menos 5 dividido entre 2 por 3 al cuadrado. Cierro esto de esta forma y nos va a quedar así. Entonces lo puedo expresar de esta forma. Recuerden, aquí ahora la calculadora, lo pueden hacer ya las cuentas de varias formas. Esto lo voy a llamar el límite superior b y esto lo voy a llamar el límite inferior a. Entonces vamos a hacer la cuenta en la calculadora en una sola secuencia. Voy a llamar entonces b, va a ser igual a lo siguiente. Vamos a poner esto que estoy marcando en la primera sección, esto que está aquí en morado. Vamos a poner 4 logaritmo natural de 9, vamos a ponerlo así, logaritmo natural de 9, menos, aquí nos va a quedar 3 novenos, esto va a ser un tercio, va a ser entonces un tercio de esta forma. Estoy simplificando nada más, es lo único que hice. Y después vamos a poner menos 5 dividido entre 2 por 9 al cuadrado, esto va a ser 2 por 81. 2 por 81. Si ustedes quieren lo pueden poner aquí de esta forma, en lugar, aquí lo puse como 81, lo pueden poner como, así de esta forma, 9 al cuadrado de esta manera y nos va a quedar que es lo mismo. Entonces aquí queda de la misma forma. Pueden simplificar o lo pueden dejar tal cual como estaba. Después vamos a poner esta parte que es verde, esto va a ser a, va a ser igual, este es el límite inferior, va a ser igual a lo siguiente. Vamos a tener 4 logaritmo natural de 3, así de esta forma, logaritmo natural de 3, cierro y después aquí va a ser menos 1, es esta parte de aquí, lo pueden poner como 3 sobre 3 desde luego, pero bueno, ya vemos que eso se simplifica un 1, menos 5 dividido entre 2 por 9, entonces 2 por 9 esto es 18 de esta forma, 18. O lo pueden poner tal cual como viene en esta parte de la expresión original. Ya después, por último, lo único que voy a hacer es voy a restar. Aquí voy a poner b menos a. Aquí como lo estuve poniendo es de esta forma. B menos a y me queda de la siguiente forma. Entonces el área final, el área real, por así decirlo, va a ser de 5.31. Eso es a lo que puedo redondearlo de esta forma. Entonces con esto ya podemos ver cuál es la comparación de mi sistema real y mi sistema aproximado. Concluimos entonces que el resultado ya real de este sistema es de 5.31 unidades cuadráticas. Ese es el área debajo de esta línea
roja, que es toda esta sección que estoy marcando en azul. Recuerden la aproximación como lo habíamos visto en la primera parte. La aproximación que habíamos calculado es esto que está aquí, que era un triángulo y un rectángulo, era de casi 7 unidades. Entonces fíjense que la diferencia pues nos la da esta expresión que tenemos acá. Este ya es el área real que podemos calcular y eso es lo que vamos a reportar como nuestro resultado final. Entonces con esto concluimos este par de ejemplos en donde tenemos una excepción a la regla de la potencia. En esta primera parte recuerden que se da como resultado el logaritmo natural de x, eso es el resultado de la integral de 1 sobre x. Entonces con esto concluimos el día de hoy, más adelante vamos a ver un par de casos adicionales.